Amables televidentes, qué bueno comenzar la mañana con todos ustedes en el Telematutino 11. Hoy es miércoles, mitad de semana, 19 de febrero del año 2025. Agradecido del apoyo que ustedes nos brindan, tanto los que están en sus hogares viendo el programa, los que nos siguen en el Telematutino 11RN, canal de YouTube, que gracias a Dios tiene muchos views y muchas vistas en otros horarios. También estamos en los Estados Unidos, siempre agradecidos de nuestros hermanos y hermanas dominicanos que nos ven también a través de varios canales y de plataformas. Estamos ahora mismo en vivo también por la plataforma de Telesistema Dominicano. Como siempre, tenemos un menú de muchos comentarios nacionales e internacionales de interés, enfocados desde nuestro punto de vista. Y hoy cambiamos del tema político y vamos a hablar de minería. Vamos a hablar del tema de la presa de Cola de la Barrick, de la mina de oro de San Juan, de las cuevas de Pomier, de las tierras raras. Vamos a conversar con el licenciado Martín Valerio. Él es director ejecutivo de la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana. Son temas sumamente importantes para el país y es el tipo de entrevista que siempre tratamos de traer a estos programas para provecho de ustedes y de nosotros mismos. Bueno, hoy finalmente se conocerá el nombre del procurador o de la Procuradora General de la República, porque a las 5:30 de la tarde el presidente lo someterá ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Y al margen de las especulaciones de los nombres, yo quisiera agregar un elemento. Realmente se ganó independencia con que fuera propuesto un nombre por el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. No. No se ganó más independencia y autonomía, como se dijo que era parte de los elementos de la reforma constitucional. La autonomía e independencia del Ministerio Público se logró en la Constitución del 2010. ¿De qué forma? Miren, antes de la Constitución del 2010, el presidente de la República designaba todos los fiscales del país. El procurador, los procuradores adjuntos, los procuradores fiscales, los fiscales, todo lo nombraba el presidente. Esa Constitución fue la que limitó a que el presidente solamente puede designar al procurador general y a 7 de los 14 procuradores adjuntos. Pero además esa Constitución creó la escuela del Ministerio Público. Es decir, todo el que aspire a ingresar al Ministerio Público tiene que pasar por esa escuela. Pero existe el Consejo del Ministerio Público, que es el que designa, que es el que asciende, que es el que traslada. Entonces, en ese sentido, es un ente constitucional que es absolutamente independiente. Que antes se elegía la elección del presidente por un decreto, el procurador general y los adjuntos. Pero ahora es un nombre que el presidente va a someter a un Consejo Nacional de la Magistratura que él detenta la mayoría. Solamente hay 2 miembros de la oposición, que es el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo. Los demás van a obedecer la línea del presidente. Pero como señalaba Finjo, qué pena que el candidato no expusiera públicamente, como se hace con la elección de la Suprema, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior, que expusiera y el país lo conociera. No, el presidente somete un nombre y en 2 días va a ser seleccionado. Sí, no hubo tal ganancia. Esperemos que el presidente seleccione bien. Están sonando varios nombres. Jenny Berenice Reynoso, procuradora adjunta de la persecución de la corrupción. Se menciona a don Milton Rey Guevara, hombre que tiene todos los méritos. Fue el primer presidente del Tribunal Constitucional. Hizo una labor extraordinaria de gerencia
Y solamente a la sentencia 168.13, a él y ese grupo de jueces lo consagra. Si hoy todavía tenemos un poquito de soberanía y se ha podido limitar un poquito el tema haitiano y se definió lo que ya contaba en todas las constituciones del 29, de que el hijo de un ilegal no es dominicano, se lo debemos a don Milton Rey Guevara y esa primera camada de miembros del Tribunal Constitucional. También suena el doctor Jorge Subero Isa, también fue el primer presidente de la Suprema Corte electo por el Consejo Nacional de la Magistratura y él inició, encabezó y produjo la primera ola de reformas de la justicia en la República Dominicana. Se menciona Manuel Esquea, un gran abogado, aunque fue del PRD por hace muchísimos años, tiene todas las condiciones, y se menciona al doctor Jorge Polanco. Pongan atención a ese nombre, Jorge Polanco. Él coordina el equipo encargado de recuperar los bienes del Estado en los casos de corrupción, pero siempre ha estado muy ligado al PRD y al PRM. No es miembro. Pero hay veces que hay simpatizantes que son más leales que los miembros. Esperemos, faltan pocas horas para conocer. A lo mejor no son ninguno de esos nombres y surge algún gallo tapado. Pero ya hoy se conocerá y ese nombre presentado por el presidente y los cita juntos van a ser seleccionados en pocos días, van a ser ratificados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Por otro lado, en el día de ayer se venció el plazo a las 4 de la tarde y todos los partidos cumplieron presentando sus observaciones a lo que vendrá a ser la ley o la parte de la ley electoral que va a regir las candidaturas independientes. Ustedes saben que hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que se puede estar o no de acuerdo, pero que es vinculante, es obligatoria, que estableció la figura de la candidatura independiente sometidas por grupos cívicos y sociales. Hay muchas propuestas interesantes, en el sentido de que, por ejemplo, no se puede permitir que uno que fue precandidato de un partido y que perdió se lance entonces como independiente, porque vamos a tener cientos de candidatos inconformes bajo la figura de la candidatura independiente. Hay propuestas de que esas organizaciones cívicas o sociales también se inscriban en la Junta Central Electoral, el tema del financiamiento, el método de Hunt, que es el método por el cual se seleccionan los diputados. Ese método lo que hace es que suma todos los votos de los diputados de un partido y de otro partido, o de todos los partidos. Entonces, a partir de ahí, el partido que tenga más votos sumados, bueno, pues le toca el diputado número 1, el más votado. A partir de ahí le van reduciendo la mitad, pero al fin y al cabo ese método a quien beneficia es a los grandes partidos. Obviamente, cuando usted tiene una candidatura independiente en la diputación, si se aplica el método de Hunt, nunca un diputado independiente va a ganar, porque él es solo. Ese fue el caso de Rodríguez, de José Horacio Rodríguez, que al no tener una sumatoria, él sacó más votos que muchos de los que fueron electos el 24. Pero el problema es que los otros tenían sumatoria de votos de los partidos y él no tenía esa sumatoria de votos porque él por su partido, Opción Democrática, solamente obtuvo la votación de él. Ahora la Junta convocó, la Junta Central Electoral, para el próximo 26 para escuchar a los partidos, pero finalmente será la Junta quien va a elaborar una ley para esa figura novedosa que le da mayores opciones al votante. Ojalá funcione, porque hay veces que hay cosas en el papel que parecen muy bien, pero cuando se llevan a la práctica, entonces ahí se ven
las dificultades. Por otro lado, el presidente Abinader estuvo en Guyana. Guyana es un país que es 4 veces el tamaño de República Dominicana. Tiene 700 y pico de mil de habitantes, pero está montada sobre el petróleo. Se han descubierto yacimientos, se están explotando. Guyana creció 38% el año pasado. Es el país de mayor crecimiento del mundo. El presidente ha forjado buenas relaciones con el presidente de la República Cooperativa de Guyana. Él ha estado en República Dominicana, el presidente estuvo en una actividad y se han logrado una serie de acuerdos que son bonitos en el papel, pero que no tienen viabilidad económica. República Dominicana va a lograr una concesión para explorar un yacimiento de petróleo en Guyana y lo va a explotar. Bueno, eso requiere de mucho dinero. República Dominicana va a instalar una petroquímica para producir abonos. Eso también requiere de mucho dinero. Hay otra todavía de mayor dinero que instalar una refinería. El mismo presidente dijo que eso va a tomar un tiempo porque hay un tema de factibilidad económica. Si fuera factible, se hubiese convertido nuestra refinería en una verdadera refinería. Y no se hizo. Y ni siquiera lo hicieron los venezolanos cuando eran propietarios. Cuando eran propietarios mitad y mitad con la República Dominicana. Hay otros acuerdos que son factibles, el de Infotep para colaborar con Guyana en materia de educación técnica, también puede haber cooperación en agricultura, pero yo creo que fue correcto. En un país que está creciendo y que a mí se me ocurre que ese sería el país que debía de recibir más haitianos, porque con un territorio de 220.000 kilómetros cuadrados y apenas 700.000 personas, ellos pueden perfectamente recibir 500.000 de haitianos, pero no lo van a hacer. No lo van a hacer porque nadie quiere. A los haitianos, pues tampoco nadie quiere transformar su demografía. A pesar de que Guyana es una mezcla de razas y de etnias. Recordemos cuando estudiamos historia que habían 3 Guyanas. La Guyana británica, la francesa y la holandesa. La que era la inglesa hoy es la República Democrática, la Cooperativa de Guyana. La que era holandesa es la República de Surinam y la francesa sigue siendo un territorio de ultramar de Francia. Por otro lado, aquí hemos hablado en el comentario que yo grabo diario varias veces el tema de las intoxicaciones de niños y de profesores. Hay 2 profesoras que incluso con la intoxicación han sufrido secuelas que la obligan a un tratamiento permanente. Hemos visto intoxicaciones en La Vega, en la provincia de Duarte, por efecto de la fumigación. En cada caso yo he dicho, pero ¿por qué medio ambiente y educación no intervienen? Es la fumigación con avionetas en predios que son cercanos a las escuelas. Los muchachos son hospitalizados. Hay escuelas que han tenido que ir a la virtualidad. Después han regresado y han vuelto de nuevo las intoxicaciones. No hay manera de impedir que haya fumigación en horario de clase. No se pueden hacer las fumigaciones sábado o domingo. No puede haber un control sobre esas fumigaciones. Imagínense los vegetales que nosotros consumimos de esas fumigaciones. Esa es una de las razones del cáncer. Entonces, el presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, que está en los Estados Unidos, bueno, pues escribió un Twitter. Escribió un Twitter que aparece ahí en pantalla, donde él dice que nos causa profunda preocupación las intoxicaciones de niños en escuelas de la provincia de Duarte, también La Vega. A pesar de las alertas y el cierre del centro educativo, el gobierno del PRM ha sido indiferente ante esta grave situación. Un gobierno que no protege a sus niños no merece seguir gobernando.
Es hora de cambiar el rumbo de la República Dominicana. Oye, es un asunto tan elemental que lamentablemente el presidente Abinader va a tener que tomar cartas en el asunto. A lo mejor con este Twitter y este llamado del doctor Leonel Fernández, el presidente asume. Ya que medio ambiente no asume, ni educación tampoco, bueno, aquí siempre tiene que ser el presidente. Y eso tiene que haber un control. No es posible que los niños se sigan intoxicando. Vamos a esperar que muera un niño o un profesor o una profesora para entonces tomar una decisión. Vamos a llegar a ese extremo. Increíble. Y esto no es de ahora. Esto viene de años. Lo que pasa es que en los últimos meses se ha agravado porque parece que se está fumigando intensamente y a cualquier hora. O sea que cuando una avioneta fumiga, lanza el producto y ese producto se esparce y el aire lo lleva y está cayendo en las escuelas, pero está cayendo también en los hogares. Presidente, vamos a ponerle coto a ese problema y que eso desaparezca ya. La intoxicación, que los muchachos puedan ir con seguridad a las escuelas y que no estén perdiendo clases ni se intoxiquen. Por otro lado, en el ámbito internacional, que siempre hay que darle seguimiento, terminó una cumbre que se celebró en Arabia Saudita entre Estados Unidos y Rusia, más para normalizar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos que para el tema de Ucrania, porque tras 5 horas de reuniones no se llegó a nada con el tema de Ucrania. Trump tiene mucha empatía con Putin. Trump tiene mucha empatía con los gobernantes autoritarios. Y Europa ha sido relegada. Europa hasta ahora se le ha negado un asiento en la negociación, pero también a la propia Ucrania. Parece que se quiere buscar una solución a Ucrania alejada de Europa, que teme, y con razones, porque Putin quiere recuperar ese pasado imperial soviético. Y él creyó que iba a engullirse a Ucrania en 2 semanas, y Ucrania tiene batallando 3 años ahí. Han muerto pero de 140.000 soldados ucranianos, pero también han muerto como 300.000 rusos. Ha sido devastada Ucrania. Y quien más ha apoyado a Ucrania ha sido la Unión Europea, porque la Unión Europea sabe que Rusia quiere a Ucrania y quiere a Polonia y quiere anexarse. Y si le dan luz verde a Putin y permiten que esa economía se recupere, aquí lo que viene, y eso lo dicen los pensadores mundiales, los expertos en geopolítica, aquí lo que viene de nuevo es un neoimperialismo de división de áreas de influencia, como lo hubo en la época de la Unión Soviética y los Estados Unidos, como lo hubo en la firma de los acuerdos de Yalta, donde la Unión Soviética se tomó unos territorios y los Estados Unidos otros. Qué pena que tras 80 años de buenas relaciones de la Unión Europea, que la Unión Europea no se armó, se apoyó en los Estados Unidos, ahora la Unión Europea tenga que armarse de manera acelerada en el peor momento, porque Rusia representa un peligro para la Unión Europea. Nos vamos a comerciales, no se pierdan la entrevista con el licenciado Martín Valerio, él es director ejecutivo de la Cámara de Minera y Petrolera de la República Dominicana. Son temas fundamentales los que vamos a tratar en esa entrevista.